Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El primer domingo que tenemos reunión, el primer domingo que hay que se ha fabricado aquí del mes de enero del año 2025. Primer domingo del año. Y, y mantenemos el formato que tuvimos el año pasado. A ver si Wix nos deja. Bien. Damos los buenos días a Tino, a Erandi, a Fernando y a Carlos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es interesante hablarlo, porque no lo vemos nunca y pueden ir bien, que es la razón por la que, hablando de Gobekli Tepe, de cuando los humanos hablaban con devas, y que probablemente haya sido la agricultura un regalo de los devas, un regalo, digamos, que envenenado. Y vamos a explicar por qué es un regalo envenenado. A ver, Fernando, ¿tú cómo crees que vivían mejor los humanos? ¿Cuando eran cazadores-recolectores o cuando eran agricultores? ¿Tú qué crees? No, definitivamente, a como somos ahora, No. Te hablo solamente entre cazadores-recolectores a... de cazadores-recolectores a agricultores, a sedentarios. agricultores, no, definitivamente como agricultores, que ya había un excedente de alimentos, por lo menos, y ya había una división del trabajo y se puede tener acceso a diferentes instrumentos, o por ejemplo ya hay cerámica, hay mejoras en la construcción. Bueno, de hecho ya empieza a haber construcción, empieza a haber un sistema de creencias más elaborado y por lo menos hay un mejor conocimiento del entorno. Sí, Y tú dices empiezan que, vale, de acuerdo, hay más cultura, pero la pregunta, ¿la gente vivía mejor o vivía peor? mejor. No, vivía muchísimo peor. Bajó la esperanza de vida, bajó la talla, empezaron las hambrunas. Y luego empezaron los gobernantes y ya todo lo que vino después. La agricultura fue una maldición para el ser humano. A ver, ¿por qué es una maldición para el ser humano? ¿Por qué, Piensa. Gemma? Ahora yo te digo que la agricultura fue una maldición para el ser humano. Ahora me vas a tratar de explicar por qué digo eso. Pues desde un punto de vista totalmente, desde el punto de vista de la ecología cultural, fue un progreso y no un retroceso. O Vale, sea, vamos a ver. imagínate, Comida. ¿Qué come un agricultor y qué come un cazador-recolector? mira, nada más te voy a poner un ejemplo de los dos centros en México, en donde se empezó la domesticación del maíz, que era Tehuacán, y es una cueva en Tamaulipas. Las condiciones son de circunscripción ambiental. O sea, ¿qué quiere decir? Esta es una teoría de un autor que se llamaba, ya de haber muerto, Robert Carneiro, publicó su trabajo en la revista Science, y su hipótesis era que la agricultura surgió, al menos en Mesoamérica o en la parte de México, bajo circunstancias de circunscripción ambiental, es decir, con muchas restricciones. Entonces, pues a mí se me hace muy raro oír esta hipótesis de que se vivía mejor antes de la agricultura que después, porque incluso empiezan a crecer las poblaciones. A lo mejor, pues sí, de menor talla. ¿Por qué? Pues porque ya no tenían que recurrir a, a un ejercicio mayor, aunque yo de veras
Yo no veo cómo puede ser menor la... Pues sí, no es difícil explicarlo, sí es muy sencillo. Tú eres agricultor en aquella época, ¿eh? O sea, tú no tienes fertilizantes, no tienes nada de eso. ¿De acuerdo? Para Los empezar. fertilizantes sí hay, Bueno, por lo menos de animales o incluso de humanos. al principio, poquito. Y lo que se hacía era por rozas. ¿Vale? Digo, por ejemplo, yo te puedo hablar, o sea, hablo de lo que yo conozco. Lo que tú conoces. ¿Cuál era la dieta de un agricultor? ¿Cuál era qué? La dieta de un agricultor. Un Pues te puedo agricultor hablar, por primitivo que ejemplo, de comía. Teotihuacán, que ya era una sociedad estatal No, avanzada. no llegamos a sociedades estatales. O sea, no pasamos de cazador a agricultor actualmente. ¿Vale? No. Tenemos cazadores agricultores y a la vez cazadores recolectores y gente que se asienta y se pone con la agricultura. ¿Vale? Y empieza a hacer los primeros cultivos. Y vamos a comparar lo que era una sociedad, la que era antes y la que empieza siendo agricultores. ¿Vale? De los dos, ¿quién come mejor? El que se asentó. Bien, o sea, tenía más variedad de comida para comer. Pues a lo mejor no tenía, mira, a lo mejor no tenía más variedad, pero por lo menos tenía la seguridad. No, seguridad ninguna. Perdón. Perdón. Las cosechas se perdían con mucha facilidad. Te podías tirar un año entero, se arruinaba la cosecha y se morían de hambre. Cosa que no le pasaba a los agricultores recolectores. Sí, pero al final de cuentas, todo eso se iba supliendo con el intercambio. O sea, un momento. ¿El intercambio de qué? Si tú tienes una zona, porque tienes una zona, estamos hablando de esa época, ¿eh? Tú tienes una zona en la que a ti se te ha arruinado la agricultura, ¿qué vas a intercambiar? Si tu hipótesis fuera la correcta, entonces, ¿cómo explicarías el nacimiento de ciudades como Teotihuacán, por ejemplo? Ahora mismo te lo explico. Precisamente el tema de hoy es explicar esas cosas. A lo que voy. Cuando tú eres cazador-recolector, el hombre es libre. Y puede comer prácticamente cualquier cosa que se pueda comer. Y las horas de trabajo que le echa al día son muy pocas. Y echa solamente de horas de trabajo lo que necesita para mantenerse. Solo. Un agricultor tiene que estar trabajando durante mucho tiempo, y un ganadero no te digo, todos los días, no puede dejar de trabajar, todos los días, para luego al final, a ver si hay suerte y tenemos cosecha. Porque de hecho todo el brahmanismo surge de hacer sacrificios para que tengamos una buena cosecha. Porque si la cosecha es una ruina, ¿qué vamos a intercambiar? Pues el cazador-recolector también todos los días tiene que salir a buscar comida. Pero no es lo mismo. No es lo mismo cazar un mamut. No es lo mismo, porque cuando eres cazador-recolector, tú tienes un margen de terreno muchísimo más amplio que el agricultor. Tú cosechas en un sitio y no te vas al día siguiente a otro sitio a recolectar, no, te mueres de hambre. Pues eso dice a los neandertales y a los primeros humanos en Europa, no, si es que se las vieron negras. Si agarras cómo eran los humanos cuando estaban de cazadores-recolectores, agarras el tipo, el tamaño, la fuerza, todo lo demás, a lo que eran los agricultores, que eran unos raquíticos, la diferencia es tremenda. Vivían mucho menos tiempo, la esperanza de vida es mucho menor. Y encima, además, luego le vinieron todas las plagas, entre ellas las de los gobernantes. ¿Cuál, por ejemplo, en Europa, no estoy hablando ahorita de México, de Europa, en las adaptaciones postpleistocénicas, ¿qué variedad de alimentos tenían ahí? Que hay varios alimentos, pueden cazar todo tipo de bichos, macho. No había nada. ¿Qué bichos caza un agricultor? Pues por lo menos aquí había variedad de bichos, hasta insectos. No, estamos hablando, has dicho Europa. Te digo los bichos que había en Europa. Había uros, había bisontes, había todo tipo de animales. Pero entonces estarás de acuerdo conmigo. Y ahora pregunta, la primera agricultura que se hizo fue agricultura de trigo, ¿vale? Una persona que se alimenta de trigo, a una persona que se alimenta de variedades de carnes y de variedades de frutas del bosque, ¿quién está mejor alimentado? Pero a ver,
El cambio no respóndeme la fue pregunta. repentino, de repente, ¡ay, ya tenemos agricultura! El cambio fue gradual. Lo que pasa es que no lo vemos. La agricultura no es muy gradual, perdona. La agricultura no es gradual. No es gradual. No es gradual. Porque si te dedicas a la agricultura, no puedes dedicarte a otra cosa. O sea, empieza gradualmente. No, o sea, empezará gradualmente, pero no por personas. Si tú te dedicas a la agricultura, tú no puedes abandonar los cultivos para irte a cazar a no sé dónde y volver a ver cómo están los cultivos. No, pero empieza a ver la división del trabajo. Perdona, la división del trabajo la habrá después, ¿vale? Y la división del trabajo estará por otras circunstancias. Y cuando hay división del trabajo es porque hay alguien que te está robando la comida. Mira, aquí hay variedad de cosas. Número 1, empieza a haber una mejora en la tecnología. Número 2, empiezan a crecer las comunidades. Entonces, obviamente, cuando crece una comunidad, tiene que organizarse de otra manera muy distinta. No es lo mismo tener grupos de 50 personas que son... El asunto es que tú vas teniendo cosas que parecen buenas, ¿vale? ¿Qué parece bueno? Pues disponer de algo que sea un excedente, ¿de acuerdo? Tener un excedente. Claro, a un cazador-recolector, el excedente que te diga. No hay bisontes por un lado, se van detrás de los bisontes. Y viendo detrás de los bisontes, siempre tiene el excedente ahí. ¿Quién vive mejor? ¿El que tiene un excedente o el que vive al día? El que sale todos los días a poner su puestito es muy libre porque tiene su puestito. La pregunta es, ¿un cazador-recolector le venía echando 2 o 3 horas de trabajo diarias? Un señor en una oficina actualmente, ¿cuánto le echa al día? Con la división del trabajo que le echa. 2 o 3 horas. Por lo menos hay en un principio hay una división. ¿Quién trabaja más? Pues un cazador-recolector no podía dejar de trabajar ningún día. Perdonad, ¿pero qué es tú? Es al revés. Es el agricultor el que no puede dejar de trabajar. Pues el cazador-recolector tampoco. Y luego además juega a que tenga suerte y que no le llegue un pedrisco, que no se inunde, que no haya un incendio y se quede sin comida para todo el año. Bueno, si vive al día... vivir al día es, tengo para hoy. O sea, vamos a ver, tú dices que cuando empieza la agricultura ya aparece Walmart. Que si no tienes ahí, pues vas a comprar al Walmart. No, así no va. Tú tienes que elegir entre lo que es irte a cazar por ahí, y tienes, ¿qué terreno tienes? Pues todo lo que te dé las piernas. Pero a ver, mira, yo no es que defienda ni a los agricultores. No. Ni a los yo nada más te estoy dando un hecho. No hablo de lo que tú defiendes, te estoy diciendo que tú tienes un agricultor que se tiene que restringir a un terreno determinado y echar todo el trabajo de un año en un terreno determinado con la esperanza de sacar un rendimiento de ese terreno. Sí, pero son esos los que hacen con esa restricción de territorio, empieza el crecimiento. Ahora, si tú me dices, no, bueno, pero es que la cultura es el... Ahora voy a explicarte por qué empieza el crecimiento. Entonces, es que la cultura es una porquería porque te hace que esto, que aquello. Bueno, pues entonces, vamos a analizar. Tú regresarías yo te voy a analizar al estado de cazador-recolector. Nos morimos de hambre, sencillamente somos incapaces de cazar ni una mosca. Bueno, claro, evidentemente, es uno de los problemas precisamente de la culturización, que ya no somos capaces de cazar una mosca, ¿eh? Y no es al revés. Pero tú fíjate un detalle. Tú cuando estás restringido a un territorio, ¿vale? Tú tienes un terreno en el cual tú cultivas. ¿Tú sabes lo primero que te aparece? Te lo pongo desde otro punto de vista. ¿Sabes lo primero que te aparece cuando tú tienes un territorio y te pones a cultivar? Mira. No, que si sabes lo primero que te aparece. No, que si sabes lo primero que te aparece. ¿Qué es lo primero que te aparece antes que el cultivo? No sé. ¿No lo sabes? No sé. A ver, yo te estoy diciendo, un señor importante que te va a convencer de que le des parte de tu trabajo para que puedas seguir ahí. Pero ese siempre. ¿Tú crees que no se arrebataban la comida entre los cazadores-recolectores? Vamos a ver, es que hay una diferencia. Que tú le arrebates la comida
de un día a un cazador-recolector y otra cosa es que tú tengas un terreno y te llegue el rey de ese sitio y te diga, Ay, mira, es como cuando me vas a pagar impuestos, bonito, que estás en mi terreno. Como cuando vas a la escuela, en la primaria, y llevas tu torta y siempre hay alguno que te la quita. Sí, claro. O sea, pues es lo mismo. Sí, pero siempre habrá alguien. Había que defender. Si eres un agricultor, estás siempre yendo todos los días a la misma escuela. Ay. Si eres un cazador-recolector y ves que ahí te roban el bocadillo, te vas a otra. Pues no es tan fácil, ¿eh? Pues mira, desde un punto de vista ecológico, todas las especies, todos los lugares donde se montó la agricultura, en todos, lo primero que apareció fue el gobierno. Están restringidas a territorios. ¿Y por qué empezó el gobierno? Menores, ¿Por qué empezó el gobierno? ¿Cuánto es lo más que tú puedes caminar en un día? 40 kilómetros. 40 kilómetros, imagínate el gasto. Gastó prácticamente nulo. No, prácticamente nulo. El hombre está hecho precisamente para andar muchísimo. Mira, hoy si caminas 25 kilómetros, y yo reto a cualquiera que camine 25 kilómetros. Hoy, cógete tú a un tarahumara que han seguido andando, porque ellos han seguido andando, ¿eh? Tú vas en carro, ¿eh? Ellos han seguido andando. ¿Cuánto anda un tarahumara? Sí, hoy no, un tarahumara un tarahumara te hace un ultramaratón. Cosa que ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Sí, pero estás hablando de... ¿Quién es el agricultor y quién es el cazador-recolector? Y ahora, a ver, ¿en qué condiciones está un cazador-recolector? ¿Cuál era la tasa de mortalidad? Mucho más baja. De hecho, te digo, los estudios que se hicieron, cuando empezó la agricultura, bajó la esperanza de vida a lo bestia. ¿Qué obligó a que hubiera más humanos? ¿Por qué? Porque se morían. Pues antes no había, o sea, apenas ya había humanos. O sea, si tú ves, por ejemplo, la evidencia arqueológica... Sí. El problema estaba que al bajar la esperanza de vida, tenías que tener más humanos y sobre todo por una razón, que es a donde quiero yo llegar. Cuando tú tienes un terreno y tu vida depende de un terreno, eso se vio, por ejemplo, en Mesopotamia, aparecieron las personas importantes, el hombre importante. Entonces tu propuesta es regresar no hago ninguna propuesta. Yo solamente digo que el tema de la agricultura, o sea, la agricultura nos llevó a centrarnos en un terreno, porque no podemos cambiar de terreno en la agricultura. O sea, si cultivas en un sitio, tienes que aguantarte hasta que salga la cosecha. No hay otra. Mientras que el cazador-recolector tiene todo el terreno que quiera. Uno es libre y el otro está escalarizado a un terreno. Pues si estamos en el samsara no somos libres. Bueno, vamos a ver, es una forma de hablar, ¿de acuerdo? Digo. Ventaja que cuando tú montas la agricultura automáticamente aparece el gobierno. Cuando aparece el gobierno, aparece gente que no trabaja tu tierra y come de tu trabajo. Mira, el gobierno como tal no aparece entonces. Hay toda una evolución de las formas de gobierno. Empiezan las sociedades igualitarias, siempre que existe un excedente. Cuando no hay excedente, no hay gobierno. A ver, gobierno como el actual. No, como el actual no, gobierno. Gobierno significa... lo primero de formas de gobierno, las más primitivas, fue el hombre importante. El hombre importante es ese señor que tiene una casa más grande que la tuya, una casa más grande que la tuya, que ha construido un silo donde puede almacenar el trigo suyo y el tuyo. Porque si tú no, el trigo que tú has conseguido recolectar, si no lo guardas adecuadamente, se lo van a comer las ratas. ¿Vale? Sí, así es. Y si vienen los bandidos, se lo van a llevar. Entonces necesitas que alguien, que es alguien más poderoso que tú, porque es más grande, pues mira, la producción, tiene un silo, y ese silo lo lleva a la gente. Te digo cómo empezó. No, que cómo empezó. El uso de la fuerza ha existido siempre entre los humanos. No. Y tú ves, por ejemplo, a una comunidad de chimpancés y son igual o peores que nosotros. Pero que te digo que el asunto es
que tú tienes... Y son cazadores recolectores. Tú eres cazador-recolector y tú no tienes... O sea, si tú tienes una forma de gobierno es porque te da la gana, si no te vas de ahí. Un agricultor no se puede ir, no puede abandonar la tierra. Y de hecho, había los primeros tiempos de agricultores recolectores, perdón, las de agricultores, los primeros sí, ya cuando ya le venían los otros a extorsionarle, se iban de sitio. Y ya cuando ya los fijaron del todo, que ya los convirtieron incluso en siervos y esclavos, porque esa es la segunda parte. Porque luego, cuando el señor importante ya se impone, ya trabajas tú para él, no para ti. A ver. ¿Vale? ¿Sabes cuándo empezó? Cuando empezaron los sistemas de riego. Hay grupos de chimpancés, que es lo que podemos decir, bueno, esto es lo que podría haber entonces. Hay grupos de chimpancés, donde lo más violento que son, es el humano, pero el prototipo del ser humano, que organizan grupos para ir a matar a sus semejantes, o a ir a cazar, o esto y lo otro, o sea, siempre... Pues tú fíjate una cosa. La violencia es inherente. Y un grupo de esos chimpancés, el grupo que tú quieras, el que quieras, ¿está restringido a poder comer en una zona porque no puede comer en otra? Ese grupo, que además tiene comida ahí, ¿de acuerdo? Tiene comida en un sitio determinado, no en todos los sitios, en un sitio determinado. ¿Tiene comida? ¿No es blanco de todo el mundo? Mira, el caso es ese. La pregunta. Esa es la evidencia. ¿No es un blanco claro ir a por esa gente? Siempre va a haber violencia. Siempre. Yo no te hablo de que haya violencia, no te estoy hablando de que haya violencia. Yo te digo que si tú te restringes a un lugar determinado y encima tienes un excedente, no vas a ser blanco de cualquier otra tribu de monos que tenga hambre. Siempre vas a ser blanco en el momento. No, siempre no. Vamos a ver. Pero a fuerza. Tenemos tres grupos de monos. Un grupo de monos violento. ¿Vale? Violento, que tiene ganas de bronca. ¿Vale? Y quiere apoderarse de los recursos de los demás. Tienes otro grupo de monos que aparece o desaparece porque son errantes. Y tienes un grupo de monos que no puede moverse del sitio porque tienen un lugar donde ellos tienen fruta, que cultivan la fruta y la tienen ahí. Y siempre van a tener fruta. ¿Tú a quién atacas primero? Pues al primero que veo. Ah, el primero que ves, no. Pues sí. No, o sea, el primero que ves. O sea, yo me voy a quedar con la mitad de mi población, de mi grupo, para atacar a lo pendejo, a lo primero que veo. Estás haciendo un montón de supuestos. Esa tribu va muy mal. Estás haciendo un montón de supuestos sin una base científica, y la base antropológica, arqueológica y ecológica. O sea, yo te estoy diciendo, mira, con los chimpancés, o incluso con tú has oído hablar hay un libro de una antropóloga que se llamó, ya murió, Margaret Mead, que se llama Sexo y temperamento en las sociedades antiguas, en las sociedades primitivas, más bien. Y es en una isla, están los Mundugomor, los no sé qué, no sé cuántos. Y había algunos que eran mucho más violentos que otros, mucho más violentos que otros. Eran cazadores-recolectores. Entonces, pero unos eran antropófagos y otros no. Entonces, pues obviamente que el más violento, pues se huía. De hecho, no podían tener una de las, segundo, no podía tener más de 2 hijos, porque a un hijo lo cargaba el padre, el otro la madre, para huir de estos otros que eran unos tales por cuales. Entonces, si tú me dices, es que vivían mejor y eran más libres los cazadores recolectores, oye, pues yo te digo, lee ese libro de Margaret Mead para que veas los cazadores recolectores, para que te hagas una idea, la media de estatura era de unos 75 centímetros para hombres y unos 65 ¿de qué me sirve a mí una estatura de no sé cuánto cuando tengo a una tribu de cazadores recolectores que son unos antropófagos y que me van a dar en la con gente de unos 75 frente a una tribu de unos 60, si yo me pongo a matarlos unos a otros, ¿quién se va a comer a quién?
O sea, la evidencia está, yo te estoy dando evidencia antropológica. No vivía mejor ni vive mejor actualmente. Vamos a ver, si son más altos y más fuertes, ¿viven peor? ¿Y qué tiene que ver eso? No, pregunta. ¿Viven peor? O sea, me va a venir a atacar a mí ahora, porque yo ya soy agricultor, me va a venir a atacar uno de 1,75, de 1,90. Uno alto, fuerte y grande, a uno pequeño y esmirriado. ¿Me dices que el esmirriado vive mejor? Pues los agricultores... Y hablamos de violencia. Cuando tienes esos altos y fuertes, los agricultores atacan a los esmirriados. Que te digo, gracias a eso existimos. Al final de cuentas... Los Yamna, ¿vale? Los indoeuropeos eran esos altos fuertes, cazadores-recolectores. ¿Y sabes lo que hicieron con tus fantásticos esmirriados? Los desaparecieron. Yo nada más estoy dándole evidencia. No vivían mejor los cazadores-recolectores que un agricultor. Violencia siempre ha habido, y te lo digo desde el punto de vista ecológico, de especies de primates no humanos, siempre ha sido igual. Vamos a ver que hay violencia, siempre ha habido un macho alfa. ¿Hay violencia? ¿Qué grupo va a poder más? ¿El grupo de los fuertes o el grupo de los débiles? Ay, bueno, eso es obvio. ¿Quién? Es obvio, el que estamos más fuerte. ¿Pero quién es más fuerte? ¿El alto o el bajito? Oye, también te puedes encontrar un agricultor de 2 metros de estatura. Pues ¿sabes qué pasaba habitualmente? Eran los grupos de cazadores-recolectores los que entraban a las zonas de agricultores y les robaban todo y los mataban y los violaban. Sí, exacto. Pero al final de cuentas se quedaban en los lugares en donde había los agricultores, porque veían que era el ejemplo de los chichimecas en el norte de México. Entraban oleadas. Un ejemplo un poco más lejos. ¿Quién fundó el Imperio Persa? No me acuerdo. Ciro el Grande. ¿Quién? Ciro el Grande. Ah, ok. El Imperio Persa es uno de los 4 grandes imperios de la historia de la humanidad. Junto al romano, a China e India. No es un imperio pequeño. ¿Tú sabes cómo acabó Ciro el Grande? Se lo machacaron los escitas. ¿Por qué? Porque los escitas se dedicaban, cuando no tenían nada que hacer, entraban en las tierras cultivadas, porque eso sí, tenían agricultura muy buena y tenían además buenos sistemas de riego, pero entraban cuando les daba gana, les robaban, les mataban y les hacían de todo. Y se volvían otra vez a su estepa. Hasta que llegó un día Ciro y dijo, vamos a hacer una fantástica incursión para cargarnos todos los escitas. ¿Y sabes lo que pasó, no? Estuvieron jugando a su cabeza al fútbol. Ciro el Grande acabó como un balón de fútbol. Su cabeza. Y la pregunta es, este señor tenía un imperio con una organización moderna. Los escitas no. ¿Por qué una gente que supuestamente son inferiores? Porque claro, fíjate, no tienen agricultura, no tienen excedentes, se los comieron vivos. Pero no solo en este momento, ¿Y quiénes dejaron algo? Fue conquistada también por escitas. Imagínate, ¿y cómo vivían entre ellos los escitas? En la península ibérica, que estaba lleno de agricultores, vinieron los Yamna y acabaron, no quedan restos de ningún hombre Yamna. Perdón, antes de los Yamna. No queda nadie. Porque de hecho, en Europa no hay negros, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Nos volvemos a hacer cazadores? ¿Tú has visto negros en Europa? ¿Nos volvemos a hacer cazadores-recolectores? No te digo que nos volvamos. Te estoy diciendo que la agricultura, que parece una cosa estupenda, fue una maldición. Bueno, a ver, y hoy podemos ir a ver, ¿qué te puedo decir? El museo que quieras ver, y no podemos ir a ver lo que dejó el cazador-recolector, no sé qué. Lo que quedan ahí, los escitas quedan kurganes, que son montañas de tierra que muchos se las llevan al aire, se las ha llevado al agua. A ver. No te estoy hablando una fuerza expedicionaria. No te estoy hablando de qué ventajas puede tener. A ver. Porque todas esas ventajas que tú crees que son ventajas. Los ingleses que han sido siempre los piratas, que llegaban, atacaban, robaban y demás,
ahí está el contraejemplo. Depende De dónde. todo lo que hicieron se volvieron ricos. Porque los ingleses, ¿no? cuando atacaban a los españoles, de 9 de cada 10 casos salían esquilmados. 9 de cada 10. Y ahí y tenían su imperio también. Y eran cazados, eran piratas. No. Hacían una cosa que les daba muy bien: agarrar a los agricultores y esclavizarlos. Y ve, ¿qué hicieron qué hicieron en China? Los organizadísimos, entonces, eran agricultores. Esos son puros delincuentes, tío. Eran unos agricultores y llegaron y los convirtieron en adultos. La China tenía más industria, precisamente el hierro que se hizo en Gran Bretaña para la revolución industrial, el acero, la tecnología era china. No sé si lo sabes. Entonces, ¿qué? La moraleja es: hazte cazador recolector. La moraleja no es que te hagas cazador recolector. Espera que el agricultor haga lo que tenga un excelente para la moraleja es que cuando se empieza con la agricultura, no es un gran avance para la humanidad, sino que eso fue un regalo envenenado. Tan envenenado que, como todas las cosas, porque el karma funciona así. Tú tienes algo que parece que es bueno, pero resulta que lo tienes que pagar. Y está tan mal que lo tienes que pagar de otra forma. ¿Qué tienes que hacer? Como resulta que la agricultura es intensiva en mano de obra, tú tienes que tener población para hacerlo. Entonces se fomenta la población. Que haya más gente. Pero el problema gordo, además, cuando tú metes la agricultura, que además te la estás jugando, tienes que hacer las cosas a tiempo, y ni ahora tampoco se domina el clima, y pueden pasar cosas, te puedes quedar sin nada y pasar hambrunas. Esas hambrunas se daban en los agricultores, no se daban en los recolectores. Además, como decías antes con el tema de violencia, cuando había broncas entre cazadores recolectores y los agricultores siempre llevan las de perder. Siempre llevan las de perder. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los agricultores? Pues defenderse. Y para defenderse, ¿qué es lo que necesitan? Un hombre importante que termina siendo el gobernante. Y al final, ¿qué pasa? Pues que es el gobernante el que decide quién vive y quién muere y para quién trabaja la gente. Y ya la gente no trabaja para sí misma, trabaja para el gobierno. Y como decía el Buda, lo primero que tiene que hacer un cabeza de familia es defenderse de los gobernantes. ¿Por qué? Porque no te roban una vez como los bandidos. Es que te roban siempre. Y ya vas teniendo que estar trabajando a terceros. Y luego llega un momento en que ya ni siquiera eres libre. Ya eres, como se necesita población para la cultura, pues ¿qué haces? Pues empieza la forma de servilismo, la forma de esclavitud y todo lo demás. ¿Para qué? Pues que haya una producción. Y sí, y tenemos esclavos, ¿y qué hacemos con los esclavos? Pues hacemos pirámides. Estupendo. Y podemos visitar las pirámides. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? El tema es cómo vive uno, cómo vive y cómo han vivido los demás, que para llegar a un nivel más o menos decente de vivencia, hasta hace muy poco tiempo, se vivía miserablemente. Tú fíjate cómo vivían en Londres en el año 1800, por ejemplo. Que un indio de México vivía 15 veces mejor que un inglés. Dicho por el Humboldt. Mira, nada más hay que ver, mira, la violencia siempre ha estado, o sea... Sí, no te hablo de violencia, pero te digo que entre violencia siempre puede más, además me da la razón. Un reportaje el cráneo de no sé quién, del 1300 y tanto, con un hachazo aquí. Y dices, puta, no, pues qué padre, ¿no? Pues si ese era un agricultor también, o sea... Sí, pero tú imagínate un cazador-recolector, ¿a qué se dedica fundamentalmente? Entonces imagínate... El cazador-recolector está más entrenado para la violencia que el agricultor. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Nada más vas a ver la evidencia osteológica de entonces, o sea, se la pasaba, o sea, era bestial, o sea, hoy por lo menos, pues a lo mejor te dan un balazo y ya acabaste, pero antes te daban un hachazo por acá, te metían hay otro cráneo que está totalmente atravesado, o sea, dices, pues sí, eso es. Otra cosa que también nos regaló la agricultura y no nos podemos olvidar son las epidemias.
Pues claro, mira, cuando vas a la escuela, y eso es clarísimo, te meten Los te piojos, por te ejemplo, meten lo dio la 50 civilización. chamacos en un salón y empieza uno con catarro y al rato todos están con catarro. Y así, pues sí. Eso no les pasa a los tarahumaras, macho. No, porque no están tan juntos. Sí. Sí. Pues te puedo decir que la esperanza de vida es como casi el doble en los cazadores recolectores que en los agricultores. Pues ahora la esperanza de vida, digo, yo siempre lo he dicho, pues qué esperanza de vida tan hija de la fregada. Puedes vivir 78 años como hombre, 82 como mujer, pero ¿a qué precio? Te tienes que estar tomando Estamos hablando de eso. con diálisis, tomándote quién sabe cuántos chochos diarios para mantenerte la presión controlada, inyectándote insulina. O sea, dices, pues, ¿qué caso tiene? Mejor morir a los A los 40 26, por o a ejemplo. los 26. Pues sí, ese es el precio que se tiene que pagar. Hoy un médico, no creas que te va a entregar completito. O sea, el médico no, ¿cómo se dice? Mi obligación es salvarle la vida. Oiga, pues sí, pero pues, le tengo que cortar la pierna. Y luego la otra, y ya que te van entregando nada, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Ese señor no es médico, ese es un enterrador por fascículos. Pues es que al final de cuentas así es, o sea, tú A no puedes, plazos. Te va enterrando a plazos. Te si entierra tú una vas, pierna, te entierra otra pierna. si tú vas a un hospital y te empiezan a tratar ahí, así te estés muriendo, no te van a dejar morir. No, no te van a dejar morir mientras la cuenta corriente esté funcionando. Claro, o sea, al final de cuentas es lo que tenemos que pagar por esto, la vida, porque la gente es lo que quiere. O sea, ves allá, yo por ejemplo aquí a unas cuadras de donde vivo está una clínica para personas con dializadas. Yo cada vez que paso, yo voy a correr, paso por ahí, digo, híjole, qué afortunado que a mi edad tan avanzada todavía puedo ir a correr y estos pobres están ya dializados, ya sin una pierna o ya sin las dos piernas. Pues es lo que hay que pagar por esta sociedad. No hay de otra. O sea, solamente cuánta gente puedes ver sana a los 70 o 75 años. Mínimo. Ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, ya no viven bien. Es poca la gente que vive bien, que no tiene enfermedades. Es que en Vallarta aquí la gente vive más años sin enfermedades. También O sea, depende del sitio. ¿de qué, Lo que de pasa qué? es que si eres cazador-recolector, te puedes venir a cazar-recolectar aquí. Y si eres agricultor, te la tienes que pasar comiendo humo en Ciudad de México. Pues es Claro. pues es que al final de cuentas, ¿de qué te sirve la vida como agricultor o como cazador-recolector? Bueno, como cazador-recolector te pegaban un La masaje pasas de de allá puta abajo. madre, macho. Te la pasas cojonudamente. Pero es que, a ver, un neandertal o Lo que un... no me vas a decir, a ver, Tino, tú que eres agricultor, a ver, cuéntanos las historias de un agricultor en Valencia. Eso es un circo, güey. A ver, cuenta, es que es agricultor, ¿eh? Aparte de músico, es Eh, agricultor. Como, Eso como, es un como, sufrimiento. como músico viene a ser cazador-recolector, porque básicamente donde hay donde hacer, toca y le dan dinero. Sin embargo, para la huerta tiene que estar en la huerta siempre. A ver, cuéntanos lo de la huerta. Eso es un interminable. Eso no se acaba nunca. Y puede pasar cualquier cosa. Ahí mi única regla es que haya agua. O sea, yo la bronca que he tenido con la gente de allí es, mira, pueden venir a robarnos. Puede haber una tormenta y irse todo al carajo. Pueden venir bichos y comérsenos lo que sea y perder la cosecha. Puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? O sea, eso es a lo que yo me someto estando en el campo, O ser agricultor. ¿vale? Vale. Yo eso lo acepto, ok. Puede pasar ahí cualquier cosa. Puedes no salirme nada. No me importa, porque lo estoy haciendo, una, por gusto y afición, dos, por si sale algo, que afortunadamente no tenemos mala tierra
y uso fertilizantes completamente naturales, salen las cosas, tenemos buena tierra aquí, hasta ahí todo bien. Pero si me quitas el agua, si encima no tienes agua, estás jodido, ¿sabes? A mí, si me quitas el agua, ahí ya no. ¿Sabes? Una vez es que me prometieron que me iban a regar cuando yo no podía y no me regaron y formé una bronca que, bueno, que me han regalado una parcela más por la bronca que metí. Porque es que, ¿sabes? Si encima de todo eso no tienes agua, yo vegano no soy, ¿sabes lo que te quiero decir? Te comes a alguien. O sea, con patatas puedes sobrevivir un tiempo, pero un tiempo, Pero necesitas ¿sabes? carne. Pero mi mujer dice que no, que con carne solo no se come. Me da igual. No, Yo sí, la vegano no soy. agricultura es eso, que estás trabajando todo el año y de pronto una sequía, varios días sin sequía o 2 meses y otra cosa. En esa época que no había excedente de un año para otro, ¿qué hacías? O lo mínimo, el hambre. Y no te digo nada si tenías sistemas de riego, que se habían tirado tus padres y tus abuelos montando los sistemas de riego, que no te puedes ir a otro sitio, a otra tierra. O Así que sea, las hambrunas, no, lo que quiero decir es que es antes no había. lo que quiero decir es que es muy delicado. Es muy delicado, o sea, es un ecosistema que puede ser muy delicado. A día de hoy, lo que, por ejemplo, al lado tenemos un campo que las cebollas le están saliendo así como churros. ¿Pero por qué? Pues porque le echan mierdas de fertilizantes y químicos y luego salen cebollas, pero esas cebollas son una mierda comparado con una cebolla mía. La cebolla natural. Claro, es que se nota, porque ir a comprar al supermercado a agarrar lo que tienes de tu campo, vamos, le pega 1000 patas lo que sale del campo, porque no tiene nada, no le has echado absolutamente nada. Yo lo único que le he hecho es la caquita de las cobayas y de mi café, que yo mismo tuesto y muelo. Y queda divino. Es muy delicado. Y nunca se acaba la faena. La faena es el trabajo, que se dice aquí. Nunca se acaba. O sea, yo si voy para allá ahora, tengo que ir a quitar maleza, se ha caído esta cosa, tengo que poner. Y así, no se acaba nunca. Es un sufrimiento interminable. La gente que se dedica al salmón en Alaska y en Canadá y en esos sitios donde hay salmón, agarraban un montón de salmones, luego los procesaban, los ahumaban, los salaban y tenían comida para un montón de tiempo. Ahí tenían todo lo que querían. Y con los cerdos lo mismo, cuando empezaron a tener cerdos, que del cerdo se saca cualquier cosa, vas teniendo cerdos y cerdos y cerdos y comes de los cerdos. Pero el tema de la agricultura está cabrón, pero cabrón, cabrón. Y además es que te la juegas en un solo sitio. Y cuando estás en un sitio, aparte te digo, entra el tema del gobierno. Y el gobierno es que se los chupa, actualmente se chupa el 60-70% de todo lo que se gana. Cuando no es el gobierno, son los bandidos. O sea, si no te hacen bullying por un lado, te lo hacen por el otro. Claro, porque es que no te puedes escapar. El cazador agricultor le dice a un gobernante, ¿me tienes que pagar tanto? Pues te vas. Ya está, te vas a otra zona. ¿Qué más da? Y así funciona. Y el problema es ese, que la tesis que yo tenía, para hoy, la tesis de hoy era esa. Que la agricultura parece una bendición, pero a corto plazo no lo fue. La gente perdió calidad de vida y empezó, pues lo que es la vida moderna, con todos los problemas de la vida moderna, salieron de ahí. Con la cultura. Claro. Ya tenemos esa gente que tiene 20, 25 años, que Fíjate tú, fíjate. son de oír el reggaetón y que son incapaces de hacer nada por sí mismos. Y ya no son pero escuche, fíjate esto. El agricultor a día de hoy sigue jodidísimo. igual. O sea, es una vida muy jodida y muy miserable. Todo, o sea, por aquí es una miseria. Les da muy poco dinero por todo lo que cosechan. ¿Sí me entienden? La vida del agricultor es súper miserable. Gana muy poco dinero. El que gana es el intermediario. Pero el que es miserable es por una razón. Porque el ganadero también, ¿eh? Estás atado a ese sitio. ¿Están atados a este sitio? Además, tienes otro problema, que cuando tú recolectan todos a la vez.
Entonces, por ley de oferta y la demanda, lo que recolectas no vale nada. Y el ganadero también. Y estamos hablando de que es la base alimentaria de la sociedad. A no ser que empiecen a imprimir comida de esa ficticia, yo qué sé. ¿No? ¿O qué? Sí, empezaron a imprimir comida como billetes igual. O las gallinas, yo qué sé, ¿sabes? No sé. Quiero decir que la gente que está ahí está jodida. Eso de trabajo es arduo, es duro y está muy poco considerado. Ahora que he pasado yo por ahí, me gusta mucho, me da muchísimo respeto para quien lo hace y soy consciente de que es un ámbito que está muy jodido. ¿Sabes? Gana más un streamer haciendo huevadas que un agricultor, cuando no debería de ser así. ¿Pero qué no debería de ser más cosas? Y además, Es decir, a mí eso me parece. Además lo peor de todo es que además tiene más riesgo que nadie. Porque se le puede ir todo al carajo por nada. Y normalmente cuando tú tienes un negocio en el cual tienes un riesgo tan grande como el de la agricultura, suele estar mucho mejor pagado. Y estamos hablando de que es la base de la comida, o sea, es lo que nosotros comemos. Todo sale de un campo, todo sale de un ganado. ¿Sabes? Sale de un animal, sale de una planta. ¿Sabes? Ha ido desde un sitio hasta tu nevera y lo tienes ahí. ¿Sabes? O sea, yo es que soy consciente de eso en el momento en el que tengo que ir para allá a deslomarme, para sacar 4 frijoles, literalmente. O sea, tengo ahora, por ejemplo, tendré como 20 metros cuadrados de frijoles. ¿Y sabes cuánto van a salir? Va a salir como para una olla de frijoles, para que te hagas una idea. 20 metros cuadrados, ¿eh? Imagina la cantidad que tienen que sembrar. ¿Cuántas horas le vas a echar en tiempo a los frijoles para tener una olla de frijoles? A ver, afortunadamente, eso va solo y solo uno tiene que ir a hacer así un poquito de mantenimiento, porque es poca cosa y no le afectan los bichos ni nada, pero si eso lo planteas a gran escala, te puede afectar cualquier cosa. De ahí pues que se meta el tema de los fertilizantes y que cambie el tema del sabor de la comida y bueno. Pero qué rico están los frijoles. Y tenemos otro asterisco, que tiene la mejor tierra de España, que es la Huerta de Valencia. Eso, de verdad, mira. Estamos, de verdad, es que no lo sabéis, pero es que Tomás no tenía fe cuando yo empecé a sembrar cosas. No te va a salir nada, no, yo, espérate. Y salió todo, vamos, sembré a lo mejor 20 metros cuadrados, me salieron como 80 calabazas. De tipo maní, tipo cacahuete. Y aún me quedan ahí, me quedan como 9. Las he estado repartiendo. Ahora entiendo la expresión de dar calabazas, que se dice aquí. Es cuando te rechaza alguien interesado, te da calabazas. Así que nada. Es que tienes una tierra, es que la tierra que yo estoy acostumbrado a ver, normalmente trabajas mucho más y sacas mucho menos. De hecho, y es muy seca. De lo que siembra a lo mejor sale algo o no sale nada. O no sale nada y tu vecino pues tampoco de agradecer. Tampoco es menester, porque te roba el agua. Bueno, sí, luego encima te roban el agua, eso aparte. Pues eso era, Fernando, la idea, de que no es una bendición la agricultura, precisamente. No se te oye. No, pero no es una bendición estar aquí, ya, de entrada. Bueno, eso por supuesto. Sigo. Venga, Carlos, cuéntanos tus historias de la agricultura y la fotografía y esas cosas. Anda. De la agricultura y la fotografía, que tiene que ver. Voy a sembrar unas fotos a ver si me salen unas buenas cámaras o unos trípodes o algo. No, es curioso de todas maneras lo de la agricultura, pero todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Quiero decir, también hay quien piensa que se vivía muy bien en el tiempo de los romanos y bueno, pues tenían sus ventajas y sus desventajas. Por lo menos tenían calefacción en los sitios fríos, que es algo que luego se perdió en la Edad Media. Entonces, si no hubiera sido por la agricultura no estaríamos aquí. ¿Que estaríamos mejor? Pues posiblemente mejor que con ordenadores y con programas de mierda y con todos estos rollos. Y con diabetes.
Y con diabetes. Y con los rollos que lleva la gente en la cabeza, ¿no? Claro, Pues, exactamente. que es lo peor de todo. Y con gobierno. La vida era mucho más simple, lo cual quiere decir que posiblemente al ser más simple pues era mejor. Bueno, Randy, con tu sabiduría ciérranos el programa de hoy, que hoy nos hemos pasado 3 pueblos. Estamos ya en el minuto 50, dime. Sé que no hace más que discutir. Ya. No sé qué decir. Ha sido muy interesante, pero la verdad que no sé. Gracias por el programa. Pues vale. Gracias por la discusión. Pues nada, hasta el domingo que viene. Que seáis felices y cultivéis. ¿Cómo es? Felicidad, cultivar felicidad. Mientras podamos. Calabazas. Mientras podamos. Mientras podamos. Calabazas para todos. Adiós. Hala, bye.